Renuncio a mi título de emperatriz. Capítulo 9. Admiración, respeto y asombro. Después de que Elizabeth huyó sin decir una sola palabra, nunca pudo enfrentar a Teseus, así que básicamente esta era la primera vez que se sentaban cara a cara después de su divorcio. Por supuesto, Elizabeth no creyó que Teseus no pudiera estar bien tras su separación, dado que su matrimonio siempre fue arreglado, por lo que después de ordenar sus ideas y mirando directamente a Teseus, reveló sin rodeos: hemos proporcionado socorro en la medida de lo posible a todas las familias que han llegado buscando asilo, pero mientras el problema no se resuelva de la manera adecuada, esto seguirá repitiéndose en Grande e incluso en otras regiones. El bosque de Grande ha sido quemado. Los refugiados encendieron fogatas para no morir congelados, así que no tiene sentido castigarlos por ello. Y es por eso que vine aquí, porque estoy harta. Dejé todo atrás, pero es que ahora me doy cuenta que no hay hacia dónde huir. Los ojos de Teseus se agudizaron al escuchar a su ex esposa. Para Elizabeth, tanto el matrimonio como el divorcio habían sido una especie de escape. ¿La razón? Ella nunca quiso enfrentar a su medio hermana y romper esa línea, aunque Teseus siempre quiso que ella lo intentara. Tendrás que enfrentarte a su majestad esta vez, dijo él, y ante sus palabras, Elizabeth pareció preocupada por un momento antes de asentir. Teseus, que finalmente obtuvo una respuesta afirmativa, respiró hondo y se atrevió a decir las palabras que nunca pudo manifestar anteriormente. Entonces hazlo. Sé el punto de choque. Y fue en ese momento que el mayordomo entró para entregar un mensaje urgente. Al terminar de leer la carta, Teseus se lo entregó a Elizabeth, que también tenía curiosidad de saber de qué se trataba. El remitente no era otro que Lionel, y su carta daba un panorama claro de lo que había sucedido en Vieta, prediciendo así que el futuro sería muy diferente a partir de ahora. Retomando su taza de té, Elizabeth sonrió. Adelaida Ulrich le había dado un golpe duro al duque de Spon, y sin duda a su tío debían estar hirviéndole las tripas. El corazón de Karl latió con fuerza ante la palabra emperatriz y contuvo el aliento a medida que leía la carta del duque de Spon. Y cuando llegó a la parte del informe donde un asesino había irrumpido en la habitación de la emperatriz, pero que ésta había fracasado para luego ser cubierto por órdenes de Adele, la frente de Karl se arrugó. ¿Qué tan descuidados habían sido los guardias para permitir que un asesino entrara a la habitación de su esposa? No obstante, fue en ese momento que su asistente entró y le dio las noticias que más había esperado. La emperatriz estaba ingresando ya por la segunda puerta de la capital, e instantáneamente el rostro de Karl se iluminó. La carta de Lionel y la carta del duque de Spon fueron totalmente diferentes. La última solo reveló lo que le convenía al duque, pero con la visita de Elizabeth, Teseus decidió reunir a los jefes de las familias aristocráticas para difundir la opinión pública, y en el acto compartió las maravillosas habilidades de la emperatriz que había mostrado en el campo de batalla en Vieta. Y así, al día siguiente que Adele regresó, una multitud que le hizo recordar a un enorme festival la recibió a su regreso al Palacio Imperial con vítores y galas. El duque de Spon y Lennox, que la habían seguido de cerca, se pavonearon triunfantes agitando sus manos. Adele, que se dio cuenta de su cinismo, también sonrió brillantemente. Lionel tampoco se quedó atrás al entender las intenciones de la emperatriz. No podían ser eclipsados por esos farsantes, ¿verdad? Y al principio, las personas que miraron al duque de Spon y a Lennox gradualmente perdieron su interés en ellos para luego centrarse en Adele y Lionel, quienes montaban orgullosamente sus caballos de una manera deslumbrante. Fue una batalla de nervios bastante sutil, pero en medio de ello, Teseus, que tenía fija su mirada en su hermano menor, dejó escapar un profundo y largo suspiro como si se diera cuenta de algo. En toda su vida, Lionel nunca había sonreído así. Además, miraba a la emperatriz como si ella fuera la única luz en su mundo. Ay, pero no fue el único que lo notó. Karl, que había corrido impacientemente al encuentro de Adelaida, la miró fijamente desde la distancia con el corazón lleno de alegría. Pero esa emoción fue perdiendo fuerza gradualmente cuando notó cómo Adele sonreía brillantemente. Sus ojos se curvaron como lunas crecientes, sus labios se elevaron en una sonrisa sincera, una sonrisa que nunca le fue concedida a él y que iba dirigida únicamente a una sola persona, Lionel Baldur. Y al reconocerlo, Karl apretó los puños con fuerza mientras una sensación de hormigueo como un rayo le hubiera golpeado la espalda. Adelaida Ulrich era su emperatriz, era suya, por lo tanto su sonrisa también debía serlo. Después de la breve fiesta, finalmente Adele se permitió hundirse en la oscuridad del sueño, y para cuando se levantó, la señora Jiggs abrió la puerta con cautela trayendo consigo un mensaje inesperado. El emperador había llegado para verla.
Pero ¿no era extraño que Carr quisiera hablar con ella a esas horas de la noche? Sin embargo, antes de que Adele pudiera ponerse ropa adecuada, la puerta se abrió de repente y Carr entró en la habitación con ojos oscuros y oscilantes. Su rostro se veía más sombrío que nunca. Cuando Carr decidió enviarla lejos, había esperado que Adele reconociera que sus brazos eran el lugar más cómodo para estar. No obstante, tras reunirse con el duque de Spohn, descubrió que no solo había construido una reputación que nadie podría ignorar, sino que también se había ganado a los caballeros imperiales. Pero lo que menos pudo soportar fue saber que Lionel Baldur la había visitado por las noches y se habían quedado juntos por largas horas. La mirada de Carr se deslizó por el cuello largo de Adele y viajó más allá por la fina ropa interior. Su sangre se congeló de solo pensar que ese hombre hubiera tenido la dicha de ser testigo de esta vista tan privada que solo debía pertenecerle a él. Se estaba volviendo loco de celos, así que dando un paso más y arrodillándose ante ella, Carr susurró una pregunta. ¿Le pediste a Lionel Baldur que te cuidara? Fue una pregunta que desafió las expectativas de Adele. ¿A qué venía eso ahora? Pensé que dijiste que no debíamos prestar atención a nuestros amantes, respondió ella con indiferencia, y Carr nunca imaginó que sus propias palabras lo limitarían de esta manera. Pero ¿qué importaba eso? Ahora sabía lo que tenía que hacer. Enviaré a Diana fuera del palacio, ¿no te gustaría eso? Carr tuvo el atrevimiento de invadir su espacio personal y respirar sobre su boca. El asco que Adele sintió emergió con el impulso de empujarlo lejos, pero trató de calmarse. Idiota. ¿De verdad pensaba que eso la iba a conmover? No estoy interesada en tu amante. Deshacerte de ella o quedarte con ella no es de mi incumbencia. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Ante su pregunta, Adele respiró hondo para no gritar, y entonces soltó sus palabras una por una. Lo he dicho incontables veces, tantas que estoy cansada de repetirlas. No viviré como una pluma en un tintero o como una flor en un jarrón. Fue una acusación directa por atreverse a empujarla a ser solo un objeto. Y ahora estoy cansada, así que será mejor que te retires. Carr, que se quedó sin palabras, no tuvo el valor para replicar. ¿Por qué? Porque en lugar de hacer lo que ella quiso, fue ella quien se ganó su lugar por sí misma. Carr entonces se dio cuenta que no podía seguir usando la fuerza y su poder para reprimirla, porque si lo hacía, Adele jamás lo aceptaría. Asimismo, en otro lugar, Lionel suspiró con pesadez mientras las palabras de su hermano se repetían en su mente. Deja el puesto de asistente, le había dicho. Y al ver la preocupación en los ojos de Teseus, Lionel no pudo evitar darle un montón de excusas, pero al final fue Teseus quien le advirtió. Si no sabes lo que sientes por su majestad está bien. No importa el tipo de sentimiento que sea, solo cúbrelo antes de que sea demasiado tarde. Y por primera vez, Lionel comenzó a examinar sus emociones con detenimiento y enfrentó las emociones que había tratado de ignorar: admiración, respeto, asombro. Por supuesto que sentía todo eso por la emperatriz, pero ¿eso era realmente todo? Sus recuerdos lo remontaron entonces al día dentro de la oscura tienda, atrapada en sus brazos y mirándolo indefensa. Lionel aún podía recordar su tacto suave, su olor dulce, y esa atrevida creencia de que si podían compartir sus alientos, ¿por qué no también sus corazones? ¡Ay! Lionel apoyó las manos en la ventana. ¡Qué tan ciego y tonto había sido! El color de sus emociones había sido más vívido que nunca ese día. ¿Cómo podía creer que ignorándolo sería suficiente? Admiración, respeto, asombro. Era increíble lo ingenuo que había sido al pretender camuflar su ardiente deseo con esas simples palabras, porque lo que sentía por Adelaida Gottorp no podía ser otra cosa más que amor. Gracias a la emperatriz, la balanza finalmente se comenzaba a inclinar equitativamente, y por supuesto fue justo tanto para Adele como para Elizabeth que antes de formar una alianza primero compartieran información sobre sí mismas. Así que la gran duquesa reveló cómo su matrimonio arreglado había empezado y terminado. Desde el principio siempre fue un trato entre familias. ¿Y por qué revelaba esa información del pasado? Bueno, porque la situación de Adele no era muy diferente al de ella. Casados por obligación y persiguiendo un mismo objetivo. Corregir la política y romper el poder tiránico del duque de Spohn que ejercía su influencia sobre su títere, el emperador. Al terminar de escuchar su historia, Adele comprendió entonces que Elizabeth era una mujer que solo había sabido huir, pero finalmente se había dado cuenta que no podía seguir haciéndolo. Así que sonriendo, Adele extendió su mano y dijo: inclinemos esa balanza juntas entonces. Fue el comienzo de su nueva alianza. Lennox reprimió su resentimiento hacia Diana.
Ya llevaba más de un día en el imperio, pero aún así su hermana no se había dignado a llamarlo para preguntarle cómo había ido todo. En cambio, fue el emperador quien lo mandó a llamar. ¿Pero por qué Karl lo llamaría? ¿Sería por el intento de asesinato a la emperatriz? Antes de acudir, afortunadamente, el duque de Spawn le aseguró que él se encargaría de ese tema, pero cuando estuvo frente al emperador y éste le preguntó si había sido él quien había estado detrás de ese plan, Lennox palideció y se arrodilló al instante negando con fervor. Pero para Karl era obvio que solo podían existir dos personas que quisieran ver muerta a Adele. El duque de Spawn era uno de ellos, o Diana. Pero fuera quien fuera, solo Lennox Poitier podría haber sido elegido como el caballo de un juego de ajedrez para ejecutar ese plan. Así que levantándose de su asiento, Karl se inclinó y sostuvo la barbilla de Lennox con fuerza. El rostro que el joven mago vio ante él fue tan escalofriante como el de un demonio. Escúchame bien, esa mujer es mía. Obsesión, posesividad, locura. Jamás vio ese tipo de emociones se desbordaran por su hermana. No te atrevas a ponerle un solo dedo en lo que es mío o haré que te arrepientas, ¿comprendes? Y dado que cualquier excusa sería inútil, Lennox solo pudo asentir. Y fue al poco rato, después de salir casi corriendo de la oficina de Karl, que el joven mago fue a ver a su hermana, quien solo le respondió con fastidio. ¿Sabes en qué tipo de problema me he metido por tu culpa? Y ante sus palabras, la ira de Diana también explotó. ¿Por mí? ¿Qué diablos dices ahora? ¿Por qué siempre es mi culpa? Siempre me culpas de esto o aquello cuando las cosas no van bien. Las lágrimas de Diana cayeron en silencio, mientras que las de Lennox se agruparon con una nota de resentimiento. ¿Por qué la culpaba? Porque si no hubiera sido por ella, sus padres seguirían vivos. Si ella no hubiera dejado atrás su estúpido juguete, sus padres no hubieran regresado a recogerlo y seguirían vivos. Y si hubiera sido así, él jamás tendría que haber soportado las duras temporadas de invierno sin protección. Durante todo ese tiempo, todo lo que él pudo hacer fue tomar la mano de su pequeña hermana porque solo se tenían entre ellos. Pero al mismo tiempo, Lennox la resintió y la odió secretamente porque todo lo malo que les había sucedido siempre había sido por culpa de Diana. El recuerdo de entonces lo abrumó, pero también lo regresó a la realidad. Más vale que sea un niño, Diana. De lo contrario, estaremos acabados. Limpiándose las lágrimas, Lennox finalmente dejó salir todo su resentimiento. Días después, se llevó a cabo una reunión de gobierno. Varios nobles acudieron en masa a la sala de conferencia y al final de esta se exigió la participación de la emperatriz Adelaida. Y debido a toda esa presión, Karl no tuvo más remedio que acceder a esa petición. Pero fue una decisión con la que el duque de Spawn no estuvo muy contento. De hecho, estaba al borde de la locura. Enfurecido por la verborrea insufrible, la ira de Karl también explotó. Y girándose con una expresión nula y un tono sin acento, él preguntó: ¿Fuiste tú quien quería matar a la emperatriz? El duque de Spawn se quedó congelado por un momento, instante que Karl aprovechó para acercarse amenazadoramente al anciano y continuar. Incluso si su existencia te fastidia, no te atrevas a tocarla. Esa mujer es mía y será la madre de mis hijos, ya sea que estés de acuerdo o no. Ella siempre estará a mi lado. Los ojos del duque se abrieron como platos ante su fiereza. ¿Desde cuándo su títere encontró su autonomía? No. Eso era inconcebible. Su Alteza, ¿sospechas de mí ahora? Yo soy quien veló por la protección de los Ulrich desde siempre. ¿Cómo podría lastimar a la anfitriona de la familia imperial? Piénselo. ¿Quién más querría lastimar a su Alteza? ¿No fueron los Baldur los que siempre se rebelaron ante usted? Incluso la gran duquesa, su hermana. Hasta hace poco supe que todos ellos están tratando de engatusar a su majestad la emperatriz. Son ellos los que están tratando de derrotarnos. El duque de Spawn, que notó que no obtenía respuesta, decidió agregar entonces un poco más de veneno a sus palabras. Pero incluso si la emperatriz está a su lado, ¿qué garantiza que no lo deje algún día? Al escuchar sus palabras, los ojos de Karl chispearon. Solo digo que, mientras estábamos en Viete, su majestad y el ministro de defensa se veían bastante amistosos. Karl apretó los dientes y el duque sonrió. Su majestad, soy un hombre leal. Por favor, cree en mí. Y así, como siempre sucedía, Karl fue sujeto por las cuerdas del verdadero titiritero. Adele estaba un poco desconcertada por el regreso de Teseus. No hacía mucho habían tenido una reunión junto a la gran duquesa donde habían hablado largo y tendido sobre su posición en el consejo. Pero el hecho de que el mayor de los Baldur regresara solicitando una nueva reunión en privado solo podía significar que tenía una solicitud para ella. Y así fue.
Theseus Baldur había llegado para pedirle que dejara ir a su hermano con el fin de que su honor fuera protegido. La sincera preocupación del hombre fue evidente, y cuando finalmente estuvo sola, Adele se sintió abrumada por sentimientos contradictorios. Era simplemente una situación en la que no sabía cómo lidiar. Por un lado, sabía que lo correcto era dejar ir a Leonel, pero por otro lado, quería mantenerlo a su lado. ¿Por qué? La familia Baldur ya había demostrado ser leales e incluso la apoyarían en cualquier momento siendo Leonel su asistente o no. Y entonces, la misma noche de siempre, aquella escena que se repetía una y otra vez en su mente, emergió del rincón donde trató de empujarla con todas sus fuerzas. La pregunta, ¿qué hubiera pasado si hubiera dejado que Leonel avanzara? Martilló y como si se tratara de una invocación. Alguien la llamó desde atrás. Su Majestad. Su corazón latió extrañamente, su respiración se volvió pesada. A solo pocos pasos, Leonel la miraba con su característica sonrisa encantadora. ¡Santo cielo! ¿Qué debía hacer con él? Adele, que lo miraba fijamente, la dio la cabeza y preguntó sin darse cuenta: ¿por qué sonríes todo el tiempo últimamente? La respuesta de él no se hizo esperar. Dijo que dejara de fruncir el ceño, no le gusta que sonría. Los ojos oscuros de Leonel parecieron tragársela y una emoción desconocida la invadió haciéndola sentir nerviosa, para luego negar con la cabeza y darse la vuelta. De cualquier modo, no podía seguir extendiendo por más tiempo su decisión. Leonel, llamó ella entonces. Finalmente obtuve lo que estaba buscando al tenerte como mi ayudante. Espero que tú también hayas obtenido lo que buscabas. Leonel apretó los puños como si presintiera lo que Adele diría a continuación. Así que ahora, ya puedes renunciar a ser mi asistente, en el momento que quieras. Un escalofrío se apoderó de él, incluso su aliento parecía escapársele en bocanadas gélidas. Todo el mundo tiene una idea vaga de por qué te convertiste en mi asistente. Si renuncias ahora, tu honor estará intacto. Y allí estaba de nuevo, la palabra honor que pesaba más que 1000 toneladas y perforaba cruelmente su corazón. ¿Ha cumplido Su Majestad todos sus objetivos realmente? Leonel miró a Adele desesperadamente, como un hombre que se ahogaba en un enorme mar. Si Su Majestad realmente lo ha hecho, entonces ordéneme a renunciar a mi puesto como su asistente. El rostro de Adele se contrajo ante sus palabras. ¿Por qué estaba haciendo más difícil su decisión? Tal como dijo Theseus, el final de su relación ya estaba establecido de todos modos. La emperatriz era alguien que debía vivir como un miembro de la familia real por siempre, y lo único que buscaba era proteger su dignidad y honor, y ante eso, Leonel solo pudo hacerse una promesa. Decidió poner en orden su corazón, que se atrevió a desear a la emperatriz y la reemplazó con lealtad. Y sí, quizás habría innumerables veces en las que su corazón se rompería como hoy, pero al menos no le quedaría el honor de haber amado a alguien tan noble. Siempre fue el tipo de persona que eligió su propio camino y este no sería diferente. Así que, cuadrando sus hombros y con el rostro firme, Leonel siguió adelante. Era momento de dar el siguiente paso, y fue por esa razón que esa misma noche, Leonel visitó a su hermano e hizo una solicitud. Concédeme la sucesión al título que he estado postergando. Antes de la muerte de su padre, el duque legó a su hijo menor el título de marqués de Herbert más una propiedad. Pero dado que cuando su padre falleció, él seguía siendo menor de edad, la sucesión se aplazó. Theseus siempre había alentado a Leonel a que heredara el título, pero su hermano lo había estado postergando con el pretexto de que sería mejor vivir en la misma residencia y ayudarlo con el trabajo. Pero ahora, ¿cuál era el propósito de asumir el control del marquesado? No renunciaré a mi título como asistente. La respuesta de Leonel hizo que Theseus exclamara preocupado, preguntándole si tal vez la emperatriz lo había persuadido, pero nunca fue el caso. Fue ella quien me pidió que renunciara, y te lo prometo, Theseus. Nunca haré nada que empañe el nombre de nuestra familia, ni tampoco pretendo quemarme como una polilla ante el fuego. Pero esos sentimientos que desconocía, ahora los conozco. Son los pensamientos de la emperatriz lo que hace que mi corazón lata con fuerza, y es por eso que elijo estar a su lado. Theseus se quedó sin habla mientras veía cómo su hermano se inclinaba hacia atrás y volvía a pedir. Le pido que me suceda el título del marqués de Herbert, Su Alteza, Duque Baldur. La noticia de que Leonel Baldur le fue entregado el marquesado de Herbert y su territorio correspondiente se esparció como la pólvora. De acuerdo a la ley de Edgemont, un duque podía transmitir los títulos y feudos a parientes consanguíneos sin el permiso del emperador. La señora Jiggs, que arreglaba el cabello de Adele,
robó algunas miradas furtivas a su rostro, notando cómo la expresión de la joven mujer seguía decaído. Después de que el joven ministro visitara a su Alteza, la anciana había notado la frustración y desesperación del joven Baldur. Pero ¿qué podía haberle dicho la emperatriz para que él se viera así y tomara esa decisión? Sin embargo, la señora Jiggs, quien conocía su lugar, no se atrevió a indagar, y esa misma noche, Adele tuvo un sueño. Era un sueño en la que ella estaba parada en medio de un campo verde con un clima ventoso y fresco. El dobladillo de su falda era sencillo y ondeaba con el viento. Y entonces alguien gritó su nombre a lo lejos. Así es, no fue su título. El corazón de Adele latió con fuerza. El hombre que la llamaba sostenía un ramo de flores y sonreía hacia ella. Y cuanto más se acercaba, más nítida se volvía su forma. Cabello oscuro, ojos que la miraban con amor. Adele corrió hacia él y gritó su nombre. ¡Lionel! Este mismo quien la atrapó en el aire y la elevó en vilo. Y sí, fue el momento exacto en que Adele volvió a abrir los ojos y las lágrimas escaparon de estos. Fue un sueño que se sintió tan real como las emociones que la ahogaban en esos mismos momentos. El puñado de flores desapareció, la falda que revoloteó también, y el hombre que llamó su nombre con desbordante afecto. Todo eso solo había sido un sueño. En los días siguientes, una nueva reunión del consejo se llevó a cabo. Muchos de los funcionarios se quedaron en una sola pieza cuando vieron a la emperatriz llegando con la gran duquesa de Grant, el duque Baldur y el ahora recién nombrado marqués de Herbert. Adele esbozó una sonrisa suave y educada a todos, y en el momento que estaba a punto de sentarse, la puerta se abrió y el emperador entró. Gar frunció el ceño al reconocer a las tres figuras al otro lado, mientras que el recuerdo de la noticia del duque de Spon se repetía en su memoria. Lionel había recibido su título de marqués después de que la emperatriz le había pedido que renunciara como su ayudante, y eso solo podía significar que había elegido estar al lado de Adele, lo cual lo molestó aún más. Al poco rato, la reunión comenzó, centrándose sobre todo en la situación de cada región. Sin embargo, a medida que se exponían los diversos casos, las voces se fueron alzando y una batalla sin sentido se replegó en toda la sala, lo que causó que Adele, quien se había mantenido atentamente escuchando, finalmente hablara. ¿Saben qué fue lo que más llamó mi atención al llegar a Edgemont? Sus ojos barrieron sobre cada funcionario hasta llegar a Gar y soltar. Los barrios marginales. Esos barrios gigantescos se están expandiendo por todo el imperio. Pronto, el duque de Spon saltó que nadie había abandonado a esa gente y que incluso donaban comida cada año. ¿Pero eso era suficiente para él? La forma de erradicar los barrios marginales es destruyendo las torres, continuó Adele, para luego ser secundada por Elizabeth, quien tomó la palabra. La forma en que Edgemont se hace cargo de las torres no es la correcta. Ese es el verdadero problema aquí. Y ante la obvia acusación, Gar se giró hacia su hermana y cuestionó. ¿Insinúas que estoy gobernando mal? No insinuó nada, lo aseguro. Y tan pronto Elizabeth soltó esa bomba, el duque de Spon también saltó reprendiendo a su sobrina. Pero la gran duquesa ya estaba harta de ese anciano fantoche. Ya deja de esconderte detrás del poder de su majestad solo para tus propios intereses, tío. Y así, la sala de reuniones se convirtió en un desastre. Gar, que vio el horror, miró directamente a Adele y acusó. ¿Era lo que querías? ¿Que me echaran en cara lo que he hecho mal frente a todos los funcionarios? Adele se quedó sin palabras ante el absurdo argumento infantil de Gar. Estaban tratando un tema de vital importancia y él actuaba como un niño haciendo un berrinche. ¿Ese era el tipo de hombre que los gobernaba? Y cuando Adele no pudo soportar más sus réplicas, se levantó de su asiento acallando la tumultuosa discusión en la sala. Y cuando el silencio volvió a reinar, Adele respiró hondo y soltó. 2 años. Las torres de todo el imperio pueden destruirse en ese tiempo si nos lo proponemos. Todos en la sala se quedaron sin aliento, y tras un breve silencio, Lionel, Elizabeth, Theseus y algunos otros funcionarios de alto rango apoyaron unánimemente a la emperatriz. Pero ante los ojos de Gar, fue como ver la balanza inclinándose cada vez más a favor de Adele, quien a su vez notó que la distancia entre ella y el emperador se hacía más grande. Fue entonces que un mensaje llegó con urgencia en plena reunión. Se trataba de una carta del conde Calvin, quien transmitía su intención de ceder completamente su territorio, lo cual no era muy diferente a renunciar a su título. Fue una mala noticia que no pudo llegar en peor momento.
Después de que la reunión terminara, el duque de Spawn solicitó una audiencia privada con el emperador. Con la noticia del conde Calvin cediendo su territorio, ahora lo que tenía que hacer era persuadir a Karl para que se deshiciera de la emperatriz. Su Majestad necesita el caos para doblegar a aquellos orgullosos de sangre e inclinarse ante usted. Lo ha hecho muy bien hasta ahora. El duque trataba de manipular a Karl socavando constantemente sobre su autoestima, lavándole el cerebro como siempre había hecho desde que era solo un niño. Su voz resuelta, baja y venenosa. Los ojos de Karl brillaron ante la afirmación, pero cuando escuchó Matemos a la emperatriz, algo en Karl gritó en negación. Te lo dije, e incluso si eres mi sangre haré que te arrepientas si le pones un dedo encima. Debe haber otra manera, agregó al final, pero para el duque de Spawn no había otra alternativa, ya que si no se deshacía de Adele ahora, el poder en torno a ella crecería y sería más difícil derribar sus pilares. Sin embargo, viendo que Karl se mantuvo obstinadamente en sus 13, el duque no tuvo más remedio que darle tiempo a que lo considerara. Por otro lado, la fiesta nacional estaba a la vuelta de la esquina, y seguramente la emperatriz estaría rodeada por los miembros de la familia Baldur. Siendo ese el caso, sugirió que llevara a Diana como su acompañante. Esa chica aún formaba una pieza importante en su plan. Por supuesto, siempre que todos creyeran que llevaba al hijo del emperador en su vientre. La fiesta nacional era una ceremonia en la que se conmemoraba la fundación del imperio. Todos los nobles de la capital acudían para disfrutar del banquete en el Palacio Imperial y durante 3 años fue Diana quien había preparado esas festividades. Por tanto, cuando la ceremonia daba inicio, ella se pavoneaba por el salón como si fuera la anfitriona. Sin embargo, este año todo fue diferente. Empezando por la elección de vestidos. Ella siempre había podido elegir lo que quisiera sin enumerar sus preferencias previamente, pero que este año le entregaran un catálogo con ese aviso solo podía significar que existía un cliente a quien consideraban mucho más importante que a ella. Mientras tanto, en otro lugar, un barco mercante de Gottorp llegó al puerto de Edgemont. Después de una travesía de aproximadamente un mes, Gibelino, que todavía se sentía mal por los mareos, avanzó con pasos descompasados y sintiéndose completamente enfermo. A su lado, Caín dejó escapar un leve suspiro y miró a su alrededor. El corazón del joven mago palpitó con fuerza. Ahora solo debían arrendar un par de caballos y partir a la capital. Eso tomaría unos cuantos días más, pero al menos pronto podría volver a ver a la princesa Adelaida.